Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Saben, eh, les quiero comentar, hace unos días atrás, viendo las noticias a través de la televisión, muchos de ustedes tienen que haber visto que mostraron que en cierta parte del planeta, eh, sin haber ninguna justificación, se produjo una serie de muertes de aves en distintos lugares y así también peces en lagos y orillas de mar que están apareciendo muertos sin ninguna justificación. Eh, Antes de continuar, uh, quiero contarles una historia que es posible que muchos de ustedes ya la conozcan. Esta historia o este cuento eh, se llama o se le dice el síndrome de la rana hervida. Y este síndrome de la rana hervida consiste en que si uno reflexiona respecto de la siguiente situación, si usted toma o tú tomas una rana y la metes a una olla de agua fría, la rana lo más probable es que se va a quedar muy quieta y no va a extrañar el medio que la rodea. Pero si a esta olla con agua fría tú la pones en una cocina a fuego lento, la rana lo más probable es que va a terminar muriendo cocida y no va a tener conciencia ni se va a dar cuenta, porque su medio ambiente va a ir cambiando paulatinamente y ella de alguna forma se va a ir adaptando hasta cuando ya sea demasiado tarde y termine por morir cocida. Ahora, este síndrome de la rana hervida se ha visto en muchos casos en aquellos sitios en que seguramente tal vez muchos de ustedes también aún conserven, cuando están los califont o los calefont dentro de los baños de las casas. Y en muchas ocasiones, de hecho, yo tengo una vecina mía al lado de mi casa que su hija falleció por emanaciones de gas. Estando dentro del baño, una vez que el califón se apaga, empieza a emanar el gas y la persona no se percata ni siente el olor a gas, simplemente eh, muere. Um, bueno, lo que me ha hecho que yo quiera subir este video y compartirlo con ustedes es porque así como eh, en la historia de la rana hervida se puede aplicar muy bien a lo que está ocurriendo con las aves que murieron y con los peces que también murieron y que están muriendo. Eh, y que lo más probable es que aun cuando la parte científica encuentre la explicación, no la van a dar a conocer. Todo, todos los seres vivos y todo lo que habita el planeta está siendo modificado en su estructura. Los virus, el organismo. Basta darse cuenta de la irritabilidad con la cual estamos viviendo, las altas concentraciones de personas en hospitales psiquiátricos y visitas al psicólogo por estados depresivos. Y hoy día yo he sido víctima de un virus
que sin duda ha sufrido una mutación. Y los efectos tradicionales que habían por un resfrío, fíjense que ya no son los mismos. Hasta hace, yo en el mes de julio tuve una intervención quirúrgica, me operaron de un cáncer a la próstata. Y por estos días, unos 3 o 4 días atrás, de alguna manera estaba sintiendo mucho dolor a los huesos, me dolía la cabeza y me dolían los párpados, los ojos tenían un tinte en el borde interior tirando hacia rojizo de vez, no siempre, pero de vez en cuando. Y la cabeza que punza. Ningún síntoma de resfrío, ninguno. Estuve así unos 3 o 4 días y yo de alguna forma, y créanme que hasta cierto punto me alegro de que esto me haya dado cuenta, porque estaba haciendo una asociación relacionando la operación y sus resultados, en el sentido de que el último examen que me hicieron en diciembre había arrojado una pequeña alza en el antígeno prostático. Hay antecedentes, de hecho yo tengo un hermano que es mayor que yo, que del cáncer a la próstata pasó a tener ramificaciones y se le fue a los huesos. Por lo tanto, créanme, estaba bastante preocupado, porque no le encontré explicación. Yo no jamás pensé que pudiera ser un resfrío. Pero con los años de experiencia que tengo de los resfríos, yo sentía en mi pecho una especie de contracción. Los resfríos tradicionales habitualmente me provocaban en forma casi inmediata. El primer síntoma yo lo sentía en los bronquios, porque yo soy operado de amígdala, de tal manera que esa primera barrera que yo tenía para contener los virus no la tengo, y el resfrío generalmente terminaba en bronquitis. Con los distintos remedios caseros que nos hacían las mamás o las abuelas, yo descubrí que poniéndome mentolatum en el pecho, una hoja de diario y un guatero, cuando yo estaba empezando a resfriarme, lograba que de alguna forma se dilataran mi pecho y podía dormir tranquilo, no tenía problemas de congestión nasal. Si bien es cierto, tenía que dormir un poco inclinado con unos cojines. Y curiosamente, el aplicar temperatura en el pecho lograba que hubiese una especie de maduración anticipada del resfriado. Entonces empezaba a botar flema, qué sé yo, y con el agua y los remedios tradicionales, pasado un periodo de tiempo, eso se terminaba. Pues en este caso no existe ninguna indicación que pudiera decirme o indicarme de que yo iba a sufrir un resfrío. Fue una especie de, que se dice vulgarmente, una tincada, para aplicarme calor. Fíjense ustedes, anoche yo no estaba fónico, no tenía ningún síntoma, simplemente en virtud de lo que me estaba pasando, consideré que tal vez este dolor de hueso obedecía a que pudiera ser eventualmente un extraño tipo de resfrío que yo no había sufrido en mi vida.
Y lo más probable es que sea mucho más común en cuanto a que puede haber mucha gente que lo está sufriendo y que no tiene mucha conciencia de que eso es un resfrío. Están sintiendo dolores a los huesos, están sintiendo dolores de cabeza, la cabeza punza, ¿ah? Eh, pero no hay ni congestión nasal, no hay romaizo, no hay el síntoma típico. Ustedes comprenderán que yo con 64 años me he resfriado digamos, muchas veces en mi vida, por lo tanto uno ya se puede aplicar los remedios que él ha usado siempre. Así es que he querido hacer este pequeño video y que pienso que ojalá le pueda servir a ustedes y lo puedan difundir, porque de hecho yo he conversado con muchas personas que me han manifestado que se sienten tan raras porque le duele la cabeza, le duele los huesos. Entonces, la lógica pregunta o la respuesta que uno puede decir es, tal vez este resfrío, no, si no tengo ningún síntoma de resfrío, ¿no es cierto?, referido al tradicional síntoma. Así como, entonces yo he querido hacer esta relación y partir con los pájaros y partir con los peces, uh, para que ustedes al menos, aquellos que pueden sufrir este tipo de pseudo resfrío, no tengo idea qué otros efectos secundarios puedan haber detrás de este bicharraco que de alguna forma se apoderó de mi salud, les pueda ir afectando a más de alguno de ustedes. Yo creo que nuestro país sería el último que podría llegar a investigar este tipo de cosas, porque lo más probable, si uno va al médico, el médico le va a decir que uno está resfriado y le va a dar los remedios de siempre y todo el cuento va a ser así. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, haber ido a, no sé, al Instituto de Salud Pública, y esto no porque por un asunto de ser alaraco o tener un temor desmedido, sino que simplemente para que tengamos cierta precaución, porque viene un invierno por delante, y esto es muy poco tiempo el que tenemos, y esta cosa anda muy fuerte en el aire. Hay muchas enfermedades de las cuales nosotros creíamos que estaban erradicadas, qué sé yo, los infartos cerebrales, las diabetes, en fin, qué sé yo, estas hipertensiones que se están produciendo en las personas, y tiene que ver, indudablemente, así lo creo yo realmente, con una variabilidad que está sufriendo el planeta, y todos ustedes están viendo las noticias, las inundaciones en un lado, las sequías en otro, las tormentas, qué sé yo, los hoyos que aparecen en fin. Así es que si llegan a tener algún síntoma, comuníquenlo, hagan extensivo el mensaje. Es posible que de repente alguien se interese y decida, no sé, hacer alguna especie de estudio al respecto y ver si el famoso virus que está afectándome y que puede estar afectando a otras personas tiene la misma cepa que los resfríos que han venido de antaño. Así que a prepararse para el invierno y a estar alerta, como decía mi padre, a no buscarle el cuesco a la beba. Adiós, muchachos.